Nos vamos ahora hasta Infiesto, de la mano del restaurante Sidrería La Verja, un establecimiento histórico en la capital del concejo de Piloña que bajo una nueva dirección joven y entusiasta harán disfrutar a la clientela de una buena comida y de una sidra estupenda. Comenzamos el viernes. La nubosidad será poco importante durante la mañana, aumentando quizás por la tarde, pero serían nubes de tipo medio y alto poco destacables. Las precipitaciones no se esperan durante el día. Quizás podría aparecer algo de orvallo durante la noche a ultimísima hora, que apenas se dejará notar. La temperatura mínima rondará los 15 grados centígrados, mientras que la máxima rondará los 23 grados centígrados. El viernes se inestabiliza un poco más la cosa. Tendremos nubes ya desde la mañana, que irán aumentando a lo largo del día hasta quedar cubierto, quedándose así durante toda la tarde. Las precipitaciones serán débiles en general. Quizá al mediodía podrían ser puntualmente moderadas y acompañadas de tormentas. Las temperaturas mínimas rondarán los 14 grados a primera hora de la mañana y las máximas bajarán un poco hasta quedarse en torno a los 22 grados centígrados. El domingo mejora ligeramente. Tendremos pocas nubes durante la mañana, aunque a lo largo del día podrán ir aumentando poco a poco hasta quedar bastante nuboso durante la tarde. Precipitaciones no se esperan durante la mañana, pero sí a partir del mediodía, pudiendo aparecer en forma de orvallo poco importante. Bajarán, eso sí, las temperaturas bastante apreciablemente, de tal manera que la temperatura mínima se quedará en torno de los 13 grados centígrados y la temperatura máxima rondará los 18-19 grados centígrados. Así que ya sabéis, amigos, si queréis disfrutar de un buen culín de sidra y una comida deliciosa, no tenéis más que pasaros por el restaurante Sidrería La Verja, en Infiesto. Nos encarga la previsión del tiempo el Hotel Rural La Plaza, enclavado en pleno corazón del casco de Campo Casu, en plena reserva de la biosfera de Redes. Nos encontramos en el Hotel Rural La Plaza, que como digo, les vamos a dar la previsión meteorológica. Para el viernes en Campo Casu, cielos con alguna nube alta, con muchos claros y ratos de sol, con un aumento de las nubes a lo largo del día, pero con muy poca probabilidad de que caiga nada de lluvia. La temperatura mínima andará alrededor de los 15-16 grados y la máxima, todavía muy agradable, de alrededor de los 27 o 28 grados de máxima. Para el sábado veremos cielos despejados o casi despejados. Será de los pocos sitios que puedan disfrutar de un ambiente agradable y soleado durante la primera mitad del día, hasta las 2 o las 3 de la tarde. A partir de ahí crecerán tormentas y la lluvia hará acto de presencia, con alta probabilidad de que descargue en esta zona del Hotel Rural La Plaza en Campo Casu. Temperaturas que andarán alrededor de los 14 grados de mínima y los 21 o 22 de temperatura máxima, dependiendo un poquitín de la insolación que haya en horas centrales. Durante el domingo será un día tranquilo, con bastantes claros durante primeras horas del día, durante la mañana. A mediodía irán aumentando las nubes y hay probabilidad de que descargue alguna precipitación en forma de chubascos o de orvallo por la tarde. Las temperaturas serán frescas por la mañana de entre los 11 y los 12 grados y la máxima andarán alrededor de los 20 o 21 grados en el Hotel Rural La Plaza de Campo Casu. Hoy viajamos a León para situarnos en plena cordillera cantábrica, en un paraje de ensueño como es Pola de Gordón. Allí nos encontramos con un camping de primera categoría, el Bosque de Gordón, con más de 30.000 metros cuadrados de superficie en los que poder disfrutar plenamente de las vacaciones y con un restaurante para 120 comensales abierto del 17 de julio al 4 de septiembre. Comenzamos con la previsión del viernes. En general los cielos estarán despejados o casi despejados por la mañana. A partir del mediodía, aparición de nubosidad alta que enmarañaría los cielos junto con algunas nubes de evolución poco importantes. No se esperan precipitaciones en ningún momento del día. Las temperaturas mínimas rondarán los 11-12 grados, lo que nos permitirá dormir muy bien durante la noche. La temperatura máxima, sin embargo, rondará los 25 grados, lo que dará un día muy agradable. El sábado será un poco más inestable. Los cielos estarán parcialmente nubosos por la mañana, aumentando a muy nuboso a mediodía, para abrirse claros nuevamente durante la tarde. Las precipitaciones serán débiles en general, por el paso de un frente a mediodía. La posibilidad de algún chubasco también lo tendremos durante la tarde, que podría ser localmente moderado. La temperatura mínima rondará los 9-10 grados, mientras que la máxima rondará los 21 grados. Finalmente, el domingo tendremos algunas nubes residuales por la mañana, desapareciendo conforme avanzan las horas, quedando poco nuboso por la tarde. No se esperan precipitaciones en ningún momento del día, las temperaturas mínimas bajarán un poco en torno a los 7-8 grados y las máximas bajarán también en torno a los 18-19 grados. Salvo el sábado en horas centrales del día, el resto del fin de semana será ideal para poder disfrutar de las instalaciones y el entorno del camping de primera categoría del Bosque de Gordón.